Buenas noches, hermanos y hermanas. Hoy vamos a iniciar una serie de devocionales con el título de la Iglesia. Y aquí hay que destacar como dos conceptos, ¿verdad? La Iglesia del Señor, que es la que aparece en el Nuevo Testamento, y también la Iglesia como una organización social que está regida en cada país por las leyes. En este caso, en El Salvador está regida por la ley de asociaciones y fundaciones sin fines de lucro. Entonces, cuando me refiera a esa iglesia regida por las leyes del país, me voy a referir a la iglesia como organización social. Y a la iglesia que aparece, tantos testimonios que aparecen en el Nuevo Testamento, me voy a referir como la iglesia del Señor. Porque exactamente sí son de naturaleza muy distinta, de propósitos muy, no muy diferentes, pero sí en cuanto a su quehacer. Una cosa es la iglesia como organización social y otra cosa es como iglesia del Señor. Quiero invitarles a tener una palabra de oración para pedir a Dios su bendición y su dirección para el devocional de ahora. Oremos, hermanos y hermanas. Queremos, querido Dios, agradecerte porque durante este día nos has acompañado, nos has ayudado, nos has brindado tu apoyo, pero también has sido de fuente de inspiración, de consuelo, de amor, pero también eres también una fuente de dirección, de sabiduría, la cual necesitamos también para poder reflexionar en tu palabra y, y así entonces descubrir cuál es tu voluntad. Que nosotros como iglesia tuya necesitamos cumplir, hacer cumplir y también hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Eh, ya habíamos empezado el tema de la iglesia en el mes de febrero, 2 jueves particularmente, y ahí hacía referencias sobre algunos datos sobre quién escribió el libro de los Hechos. Eh, Tradicionalmente se llama libro de los Hechos de los Apóstoles, tradicionalmente se menciona así. Sin embargo, no solamente los apóstoles, aparece el testimonio de los apóstoles allí. Por eso es que es un libro que es titulado como originalmente como libro de los Hechos, y cuyo autor es Lucas, el mismo que escribe el Evangelio. En un tiempo en la historia se creía que tanto el Evangelio como el libro de los Hechos era un solo libro. Algo así como un solo libro dividido en dos inmensos capítulos. Hay que recordar que en el original, en el griego, no hay divisiones ni de versículos ni de capítulos. No, nunca tienen temitas las secciones. Los temas los coloca la editorial. Por ejemplo, aquí donde aparece en el capítulo 2 de el libro de los Hechos, dice la venida del Espíritu en Pentecostés. Eso no es parte del original. Eso lo ha colocado la editorial. Eso no es palabra de Dios, en otras palabras, ¿verdad? Ese es el título de la editorial. Y así sucesivamente. Los capítulos y los versículos fue una persona muy entregada a esto y él tomó la decisión de ir haciendo ese esfuerzo, ese trabajo para facilitar la lectura, para facilitar su estudio.
cuyo nombre no recuerdo ahorita, pero él fue el que tomó la decisión de hacer capítulos y versículos. Con el tiempo, bueno, el original en griego solo se ven escritos nada más, ¿verdad? Todos sin puntuación, sin ningún tipo de puntuación, ¿verdad? Entonces, eso constituye una muy importante dificultad para poder, para poder hacer el trabajo exegético o el trabajo de el estudio de la palabra de Dios. Ese estudio que se hace, después de hacer un estudio, se interpreta basado en el estudio. Y entonces eso facilitó mucho. Lucas ha sido quien escribe entonces el Evangelio y también el que escribe el libro de los Hechos. Yo les decía de que en un tiempo de la historia nuestra se creyó que esto era un solo libro. Y hoy voy a mencionar algunos detalles sobre eso más adelante. Y a través de la historia también tomaron la decisión de partirlo. Para cuando se le da la conformación del canon bíblico, entonces toman la decisión de que son dos libros y que ambos debiesen ser incorporados al canon bíblico correspondiente al Nuevo Testamento. Hay toda una corriente bíblico-teológica que plantea que es muy probable, es una apreciación, ¿verdad? Que es muy probable que el Evangelio que escribe Lucas llega hasta el capítulo 24, versículo 49. Y el Evangelio, el libro de los Hechos inicia en el capítulo 1, versículo 6. Hay toda una corriente muy fuerte en este sentido, porque tiene una coherencia muy importante, que el versículo 49 del capítulo 24 y también el versículo 6 del capítulo 1 de Hechos, entonces estos hacen una cohesión bastante fuerte. Se cree entonces de que los primeros 5 versículos del capítulo 1 del libro de los Hechos es algo más agregado, más acá de la historia, ¿verdad? Y que fue agregado. Eso es algo muy común en casi todos los libros de la Biblia, ¿verdad? Entonces no es algo para extrañarnos, sino que es algo para tomarlo en cuenta si tiene eso relevancia o no. Yo voy a hacer un ejercicio ahora en donde voy a colocar algunas ideas en relación a esto. O sea, por eso quiero pedirles de que si mantienen el libro, el capítulo 24, el versículo 49 del Evangelio según Lucas, y el libro de los Hechos también, versículo 6. ¿Por qué? En el Evangelio, versículo 49 dice: He aquí yo enviaré el cumplimiento de la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes en la ciudad hasta que sean investidos del poder de lo alto. Así dice Lucas, escribió Lucas en el versículo 49. En el capítulo 1 del libro de los Hechos, versículo 6, dice: Por tanto, los que estaban reunidos le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y se da toda la situación esa que vamos a reflexionar ahora, ¿verdad? Entonces, quiero comenzar. El libro de los Hechos entonces no solamente nos comparte el testimonio de algunos apóstoles, sino también del esfuerzo y testimonio
de cristianos y de cristianas que depositaron su fe y su esperanza en Jesucristo. Eso es lo que relata el libro de los Hechos. No relata solamente lo de los apóstoles. Hay algunos que casi ni aparecen también. Hay otros que aparecen más que otros. Entonces a veces uno puede tener malas percepciones sobre eso. Quiere decir entonces, por ejemplo, ¿por qué Pablo escribió más y los demás discípulos menos? Hay unos que no escribieron nada. ¿Quiere decir que ellos no escribieron? ¿Quiere decir que no cumplieron con la misión? Por supuesto que sí. Esto fue un trabajo y un esfuerzo comunitario. No fue de uno o de dos o de cuatro. Fue de todos. Y ya vamos a saber. Voy a hacer un ejercicio aquí para ir descubriendo esto. Por ejemplo, estos fueron el libro de los Hechos es el libro de los hechos de toda esa comunidad de fe que se va expandiendo a medida va pasando el tiempo, a medida van ocurriendo una serie de acontecimientos. Por ejemplo, se quedan 11 apóstoles después de la muerte de Jesús y en la resurrección solamente hay 11 apóstoles. ¿Quiénes eran? Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacobo. Estos eran los 11 que quedaron. Y esos aparecen ahí, ¿verdad? Luego eligen a Matías. Eso aparece en el capítulo 1 de el libro de los Hechos. Entonces están 11 y para ellos quizás querían continuar, darle seguimiento a lo que Jesús había establecido hasta el número de apóstoles, o sea, de enviados. El cargo no era de poder en cuanto a mandar, sino el cargo era de ser enviados, servidores enviados. Entonces, luego con el tiempo se fue degenerando esta idea. Y eso sí hay que decirlo, pues, ¿verdad? Luego se cree que ser apóstol es alguien que está más en la estructura de poder de una iglesia como organización social. Pero para la iglesia del Señor, no. El ser apóstol es la persona que es líder, no que es jefe, sino líder, que son características muy distintas. Un jefe de un líder. Que durante este mes vamos a reflexionar algunos jueves sobre eso. Ahora bien, entonces, toman la decisión de elegir y eligen a Matías como el apóstol número 12 que va a sustituir a Judas, el Iscariote. ¿Quiénes conforman entonces la comunidad de creyentes después de la resurrección de Jesús? ¿Quiénes la conforman? Primero, María Magdalena, Juana, María madre de Jacobo y las demás que estaban con ellas. ¿Dónde aparece eso? En Lucas capítulo 24, versículo 10. Dice: las que dijeron estas cosas a los apóstoles porque ellas ya habían ido a ver la tumba donde habían enterrado a Jesús, donde habían depositado a Jesús, el cuerpo de Jesús. Entonces ellas van, de acuerdo a la costumbre, a dar sus requerimientos, ¿verdad?, para un cadáver. Y entonces, al regresar, cuentan, las que dijeron estas cosas a los apóstoles eran María Magdalena, Juana, María madre de Jacobo y las demás mujeres que estaban con ellas. Capítulo 24, versículo 10 de Lucas.
Pero, y aquí surge algo bien interesante, pero es muy propio de la cultura de esa época. Ahora no, ¿verdad? Pero antes sí, en esa época. Pero sus palabras, versículo 11, pero sus palabras les parecían a quienes, a los apóstoles, les parecían a ellos locura y no les creyeron. Están locas, pa. ¿Cómo vas a creer que vas? No, no está el cuerpo. ¿A quién se le ocurre eso, verdad? Entonces, sin embargo, Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Cuando miró adentro, vio los lienzos solos y se fue a casa asombrado de lo que había sucedido. Jürgen Moltmann es un teólogo alemán protestante que dice que sin las mujeres no hubiese ocurrido la maravillosa noticia de la resurrección de Jesús, del anuncio de la noticia. ¿Por qué? Porque fueron las mujeres que fueron ahí, no fueron los hombres. Las mujeres desempeñan todo un rol histórico para Dios muy importante, igual que cualquier hombre que hubo se desconectó el internet. Entonces, aquí no hay diferencia de eso, ¿verdad? En cuanto a Dios no hay diferencia de eso. Entonces, eso dice Moltmann en relación a las mujeres. Ahora bien, ¿quiénes son? La pregunta es, ¿quiénes conformaban esa comunidad de creyentes que habían depositado su fe, su esperanza en Jesús o en Jesucristo? Lo primero que yo voy a destacar es María Magdalena, Juana, María Madre de Jacobo y las demás mujeres que estaban con ellas. Eso me hace suponer, me hace percibir entonces de que había todo un grupo de mujeres. Hay que acordarse también que en el texto nos plantea de que estas mujeres venían acompañando a Jesús desde Galilea hacia Jerusalén. Los segundos son dos discípulos que forman parte del grupo de creyentes, de discípulos y discípulas, y que estos salen hacia Emaús, porque el texto lo plantea también en el versículo 13 del capítulo 24 del Evangelio según Lucas. Dice aquí, el mismo día, dos de ellos, de los que están allí, ¿verdad?, en la comunidad, dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Muy bien, y también estaban los 11 apóstoles, junto con, y aquí sí me gustaría que fuéramos al capítulo 1 del libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 14. Todos estas perseveraban unánimes en oración junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Lucas nos está diciendo, tanto en el Evangelio y en el libro de los Hechos, quiénes son los que están conformando esa comunidad de fe. Esa comunidad de fe. En este sentido, entonces, ¿quiénes son los que conformaban esa comunidad de creyentes después de la resurrección de Jesús? María Magdalena, Juana, María Madre de Jacobo, los demás que estaban con ella, estos discípulos que fueron a Emaús, los 11 apóstoles que habían quedado, pero también estaba María, la Madre de Jesús, y los hermanos de Jesús. Esos constituyen, por lo menos, los que ha planteado Lucas tanto en el Evangelio como en el libro de los Hechos, quienes son los que constituían esa comunidad de fe. Ahora,
En Lucas capítulo 24, versículo 49, que lo voy a volver a leer, dice, porque esto sí ya tiene que ver con el estudio de ahora. Bueno, todo tiene que ver, ¿verdad? Pero particularmente sí. Versículo 49 del capítulo 24 del Lucas dice, He aquí yo enviaré el cumplimiento de la promesa de mi Padre sobre ustedes. Pero quédense ustedes en la ciudad hasta que sean investidos del poder de lo alto. Aquí es ya Jesús resucitado que está planteándole a esa comunidad de creyentes de que no está completo todavía todo. Falta algo. Y es para completarlo, para finalizarlo, no finalizarlo, sino más bien completar la obra, el cumplimiento, o sea, lo completo de la promesa del Padre. Para ellos, ¿verdad? Para esa comunidad de creyentes que más adelante en la historia vamos a llamar iglesia o iglesia del Señor. Pero les pide quedarse en la ciudad, quedarse en Jerusalén, quedarse allí. Pero quédense ustedes en la ciudad hasta que sean investidos del poder de lo alto. Jesús, ya resucitado, les dice a este grupo que completará lo prometido por el Padre. Él, Jesús, completará lo prometido por el Padre para ellos. Quédense entonces en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y entonces uno se pregunta, ¿y qué poder de lo alto será? ¿Qué poder será? Y el de lo alto son figuras que se utilizan en el lenguaje, tanto Mateo, reino de los cielos, que reino de Dios, y poder de lo alto es poder de Dios también. Ahora bien, ahora quiero que busquen el versículo 8 del capítulo 1 del libro de los Hechos. 1:8 del libro de los Hechos. Dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué quiere decir entonces? Recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya llegado a esa comunidad de creyentes. ¿Para pedir cosas? No. Para ser testigos. Y aquí la iglesia del Señor o la iglesia de Dios o la iglesia a secas debe de tener claridad en eso. La venida del Espíritu Santo tiene propósito, tiene objetivos, tiene por decirlo de esa manera, un diseño programático. Entonces, Jesús, dice Lucas en el Evangelio que él escribió, que Jesús dice que va a completar eso. Cuando venga el poder de lo alto. Y Lucas, en el libro de los Hechos, nos está diciendo que ese poder de lo alto es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo. El libro de los Hechos, si hay algo que marca, es la presencia del Espíritu Santo, cómo interactúa este Espíritu Santo en la comunidad, pero de fe. Y ese es el punto, porque no podemos separar que esta comunidad que depositaron su fe y su esperanza en Jesucristo no queda desamparada. Bajo ningún punto de vista y en ninguna circunstancia queda desamparada. Nadie de esa comunidad de fe quedó desamparada.
quedó sola, quedó abandonada, ninguna. Pero lo importante, lo primero es lo primero, es tener fe en Jesucristo, por lo que Él es, que es Señor, pero también es Salvador. Entonces yo, por ejemplo, los domingos en el Evangelio, cuando estudiamos el Evangelio según Juan, uno va descubriendo cosas importantes ahí, de que Jesús no es un curandero. Creer que Jesús es curandero es, dijéramos, que si Jesús es todo esto, es que hemos reducido a Jesús en una cosita así, de todo el universo de cosas. No hay que minimizar a Jesús, ni a Dios, ni al Espíritu Santo tampoco. Al contrario, hay que verlo, percibirlo, entenderlo en su justa dimensión, que es el esplendor, la absolutez de lo que es Dios, de lo que es Jesús y de lo que es el Espíritu Santo. Entonces, en el versículo 8 del capítulo 1 nos está diciendo que el poder no es de dominar, imponer, manipular, sino de ser testigos. Y entonces, en Jerusalén, y esto es como círculos concéntricos, ¿verdad? Jerusalén, Judea, Samaria, que era odiada por la gente ahí, ¿verdad? No por Jesús, sino que por la mayoría de los judíos de esa época. De ser testigos, entonces, ellos son testigos. Y eso se lo dice en el capítulo 24 también Jesús del Evangelio. Ellos son testigos de la resurrección. Igual somos nosotros. Porque nosotros hemos creído en eso. Nos convertimos en testigos también. O sea, damos testimonio de que Jesús sí está vivo. Y esa es la iglesia del Señor. Debe de hacer eso en cualquier circunstancia, bajo cualquier punto de vista, porque eso es la fe. Y eso hemos depositado fe y esperanza en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces, cada uno de nosotros que conformamos la iglesia del Señor, nos convertimos automáticamente, sin necesidad de santos óleos ni nada de eso, en testigos de eso. Imagínense, dirían algunos, ¿verdad? Alguna gente dentro de las iglesias diría, qué responsabilidad esa, ¿verdad? Y otros dirían, qué privilegio ese. ¿En qué lugar estamos nosotros? Bien, entonces, aquí hay que destacar que el Espíritu Santo vino a toda esa comunidad de hombres y mujeres para que sean testigos de lo que han visto, experimentado. Eso es lo que van a dar testimonio ellos, de que ese Cristo que fue crucificado, antes de ser capturado, enseñó una serie de cosas, que fue capturado injustamente, crucificado injustamente y resucitado por Dios para salvación de todos. Eso es lo que nos toca ahora a nosotros. Nosotros hemos creído eso, hemos tenido fe en eso, entonces hay que darle, ¿verdad? No hay que estar con otra cosa. Entonces uno le da continuidad a eso, que esa es la tarea nuestra. Capítulo 2 del libro de los Hechos, versículo 1. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. ¿Quiénes? Esa comunidad de creyentes, que ya he mencionado quiénes son, ¿verdad? Y de repente
vino un estruendo. Ah, bueno, pero debo decirles también que hay un comentarista que plantea algo bien interesante, que en estos versículos del 1 al 13 hay como dos relatos de la presencia del Espíritu Santo. No hay que confundir esto muy alegóricamente. La presencia del Espíritu Santo tampoco, como nada de Dios, tiene que ver con magia. No tiene que ver ni con aspectos paranormales, ni con magia, ni con mitos tampoco, ¿verdad? Lo de Dios. Y ahí va todo lo de Dios, ¿verdad? Entonces, por eso es que hay corrientes en donde, corrientes de pensamiento filosófico, corrientes también teológicas, que explotan mucho el sensacionalismo y como eso le fascinan a mucha gente, entonces se hacen sumamente populares y entonces lo popular no quiere, la popularidad no quiere decir verdad tampoco. Si se fijan, Jesús no fue tan popular que se diga. Entonces, si no, hay que leer bien los evangelios, ¿verdad? En clave honesta, no sensacionalista. Entonces, porque uno, si está prejuiciado con el sensacionalismo, uno va a ver cosas sensacionalistas en el Evangelio, pero no porque esté ahí, sino porque uno le pone eso al texto. Eso se llama en exégesis eisegesis. Ahora bien, lo interesante es que del versículo 1 al 13 del capítulo 2 hay como dos versiones de la presencia del Espíritu Santo. Así como en Génesis hay dos relatos sobre la creación. Uno es una corriente teológica que se llamó en esa época, bueno, los estudiosos modernos lo han llamado sacerdotal, que es muy elaborada, pero tiene una serie de características. Y hay otro relato que es un poco más orgánico, que es la yavista, la corriente teológica yavista, de la escuela yavista. Entonces, aquí dicen algunos, ese es un dato de información nada más, no tiene mayor trascendencia. Entonces, al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar y de repente vino un estruendo del cielo como si soplara un viento violento y llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces aparecieron repartidas entre ellos, o sea, entre la gente, lenguas como de fuego y se asentaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas, como el Espíritu les daba que hablaran. Eso y el versículo 12 y 13 sería como una versión. Versículo 12. Todos estaban atónitos y perplejos y se decían unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros, burlándose, decían, están llenos de vino, dicen una persona, versiones. Están llenos de mosto, dicen otras. O sea, están llenos de alcohol, pues. Están borrachos, en otras palabras. Por eso es que están hablando, como decíamos antes, ¿verdad? Jerigonzas. Cosas indecibles, pues, ¿verdad? Y es que los borrachos así hablan medio todos aguados, ¿verdad? Cuando ya están muy ebrios. Bueno, y le agarran otros peles también a los borrachos. A mí me fastidia estar cerca de un borracho. Eso es una de las peores cosas que me ha tocado pasar. Entonces,
del 1 al 4 y del 4 al 12, 13, es como una corriente de una versión del relato de la presencia del Espíritu Santo. Ahora la segunda es del 5 al 11. Versículo 5. En Jerusalén habitaban judíos, hombres piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Cuando se produjo este estruendo, se juntó la multitud y estaban confundidos porque cada uno les oía hablar en su propio idioma. Estaban atónitos y asombrados y decían: miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues oímos nosotros cada uno en nuestro idioma en que nacimos? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia más allá de Cirene, forasteros romanos, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestros propios idiomas los grandes hechos de Dios. Esa otra es la otra versión, la que dicen que fue más elaborada, con mayor detalle y precisión y más focalizado en el idioma, para desvirtuar de que el Espíritu Santo me hace decir idiomas que los demás no entienden. Es todo lo contrario. Cuando la presencia, y esto más adelante vamos a hablar sobre eso, ¿verdad? Esto, hay algunos cantos que bíblicamente y teológicamente no pegan, ¿verdad? Entonces no corresponden. La presencia del Espíritu Santo no es que te llega y luego se te evapora y por eso hay que volverla a pedir y que se te evapora, o como se utilizan en algunos cantos, ¿verdad? De que como que el Espíritu Santo es como agua y que lo van llenando y que la gente lo va consumiendo o botando y luego hay que necesitar. No. No es esa la cosa, ¿verdad? Hay que estudiar mejor el texto bíblico y no otras cosas. En el sentido de que la presencia del Espíritu Santo provoca, genera, ocasiona entonces una serie de cosas, pero que no son paranormales. El escuchar hablar en otro idioma, ¿qué de paranormal es? Lo interesante aquí es que estos no habían ido a la escuela, por eso dice, y hay un detalle ahí que posiblemente lo voy a mencionar el próximo jueves. Los galileos, a toda esa comunidad de creyentes les dicen los galileos. Los dos que están ahí con vestiduras blancas cuando se da la ascensión. Versículo 11. Dice: y les dijeron: hombres galileos, ¿por qué se quedan de pie mirando al cielo? Este Jesús, quien fue tomado de ustedes arriba al cielo, vendrá de la misma manera como le han visto irse al cielo. O sea, no, eso de irse al cielo es ir a Dios. Venir o bajar es venir de Dios. Porque en ese entonces se cree eso, ¿verdad? Nosotros ya no tenemos ese pensamiento, porque nosotros lo que creemos es que Dios está presente en cualquier parte. No más allá del sol, sino que también aquí. Está allá, pero también está aquí, para acompañarnos en nuestra vida, para acompañarnos en nuestros procesos existenciales, en nuestras dificultades, en nuestros aciertos y desaciertos, en nuestras virtudes, ¿verdad? En nuestras cualidades también,
en nuestros anhelos y sueños. Dios está ahí, el Espíritu Santo está con nosotros, pero está con nosotros para propósito, pues, ¿verdad? Eso está, ya lo leí en el versículo 8 del capítulo 1 de Hechos. No hay dónde perderse allí. No hay que ponerle ideas al texto bíblico. No hay que ponerle mi idea al texto bíblico ni la suya tampoco. Hay que dejar que el texto bíblico nos hable a nosotros y no nosotros al texto bíblico, que es cosa muy diferente y también contraproducente si uno es cristiano o cristiana. Porque quien me tiene que decir qué hacer es Dios, no yo a Dios. Entonces, aquí, la venida del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo es el cumplimiento que, que escribe Lucas, que le dice Jesús a la comunidad de creyentes, de discípulos, después de la resurrección. En un momento difícil, en un momento sumamente difícil, pero al verlo resucitado, esta comunidad entonces cobra vida, cobra esperanza, cobra presencia también y agarra valor, porque hay que recordar que en el Evangelio según Juan nos relata de que esta comunidad misma de fe, de sus discípulos, los discípulos de Jesús, hombres y mujeres, estaban encerrados por miedo a los judíos, y los judíos no es a todos, sino a la estructura de poder de la religión judía de ese entonces. Ahora bien, entonces, el texto de ahora, capítulo 2, del 1 al 13, nos plantea de que frente a un acontecimiento como este, ¿cómo voy a responder frente a una manifestación de Dios en la vida cotidiana de la gente? Lo critico, es que estos están borrachos, o me sorprende y no hago nada. ¿Cómo es posible que estos hablen idiomas en todas esas regiones? Estos no han llegado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Estos han llegado por la fiesta que se está celebrando en Jerusalén. Pero lo clave de esto es que les dice Jesús, no se vayan a ir de aquí, de la ciudad, manténganse aquí, ¿verdad? Y ocurre eso, que se quedan. En eso hay que destacar entonces que le obedecen a Jesús. Se quedan y ocurre entonces esto de la presencia del Espíritu Santo en la vida, no sólo de la comunidad de fe, sino en la vida de cada uno de ellos. Y estos hablan, transmiten, testifican de las maravillas, dice, de Dios, de lo que Dios ha hecho. Eso es lo que hemos sido llamados también nosotros a hacer. No necesitamos ir a un seminario para eso. No necesitamos tener un doctorado, ni licenciatura, ni maestría, ni nada de eso. Lo único que necesitamos es haber tenido una relación con Dios, una relación cotidiana con Dios. ¿Cómo ha sido Dios en mi vida, en su vida? Eso hay que hacerlo. Eso es lo que hay que testificar. Eso es lo que hemos sido llamados a hacer. En cualquier parte donde nos encontremos, con cualquier gente con la que estemos. Testificar de Dios, no de mí. Ah, no, lo que pasa es que Dios me hizo esto porque como yo tengo una gran fe, ¿verdad? No, 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 no. El que tiene el poder es Dios, no yo. Entonces, yo solamente me convierto en un discípulo de Jesús.
en un seguidor de Jesús, con la presencia del Espíritu Santo, ¿cuál es el problema de eso? Ninguno. No hay problema en cuanto a eso. Uno tiene tacto para hacerlo. Uno tiene sensibilidad para hacerlo. La vida misma, pues, ¿verdad? La vida misma se convierte en un testimonio en donde cada uno de nosotros somos llamados a hacerlo. Porque esto no es solamente cuando voy a ir a un parque. No, no, no. O al mercado. Yo, yo escucho cuando voy al mercado a comprar, escucho a un hombre y a una mujer en diferentes zonas del mercado estar a lo que se llama evangelizando o predicando. Nadie se queda con ellos. Nadie se detiene con ellos. Nadie absolutamente. No estoy diciendo si es correcto o incorrecto hacer eso. No estoy diciendo eso. Pero esa es una forma, ¿verdad? Hay muchas formas para poder testificar a Dios. Pero lo que uno hace es testificar de lo que Dios ha hecho en la vida propia, en la propia vida. Eso es lo que uno habla. Eso es lo que uno comparte. Eso es lo que uno testifica. Porque uno al testificar da fe de que eso es cierto. De que Jesús tiene poder. De que Dios tiene poder. De que el Espíritu Santo también tiene poder. Poder de muchísimo. De muchísimo. Vamos a tener tiempo para reflexionar en esto. Es bien chistoso para mí, ¿verdad? Que el texto dice en otro, burlándose decía, no hombre, si es que estos están llenos de guaro, llenos de lo que sea, pues, vino, guaro, lo que sea. Lo que quieren decir es que están borrachos. A mí me resulta chistoso eso, porque siempre, ¿verdad? Vamos a toparnos con personas que están a favor de los que están en contra y en contra de todos los que están a favor. Entonces, siempre hay gente que está desvirtuando las cosas. Sin embargo, y por lo que estamos en la actualidad, podemos dar fe de que triunfó mejor lo otro. Triunfó el mensaje. Triunfó que esta gente estuvo dispuesta a ser permeados por la presencia del Espíritu de Dios y a dejarse guiar por el Espíritu de Dios. O el Espíritu Santo es lo mismo, ¿verdad? Y lo hicieron. El alcance de eso no lo se puede medir en este capítulo. El alcance de esto se mide después, décadas después, siglos después, hasta llegar en el momento actual. Fue tan estratégico para Dios utilizar esta fiesta para dar a conocer su plan para el mundo entero. No para Israel, para el mundo entero. Para todo aquel que quisiera accesar, conocer a Dios, a Jesús, ¿verdad? Entonces se da este acontecimiento, un evento que todavía ocurre, ¿verdad? Todavía está el Espíritu Santo, todavía uno busca eso, todavía uno se deja guiar por el Espíritu del Señor, o por el Espíritu Santo, o por el Espíritu de Dios. Dios lo dijo, Jesús lo dijo en repetidas ocasiones. Me voy a ir, pero voy a mandar. Pero Dios va a mandar. Entonces,
Y en el capítulo 24 de Lucas, el Evangelio, dice eso, ¿verdad? Yo voy a completar la promesa de Dios. Entonces, Dios prometió eso, mandarnos su espíritu para acompañarnos en la tarea. Entonces, eh, puede ser que no tengamos una experiencia exorbitante, paranormal, estrambótica, eh, exuberante, de cuando llegó el Espíritu de Dios a mi vida, ¿verdad? Es posible. No se preocupen por eso, ¿verdad? No a todos les llegó así, ¿verdad? Como a esto, ¿verdad? De la comunidad de creyentes de esa época que está relatando Lucas en el libro de los Hechos. No hay que preocuparse por eso. Hay que dejarse guiar por el Espíritu Santo. Hay que encomendarse a Dios. Hay que entrar en esa comunión con Dios. Es que lo de Dios no es controlable por los seres humanos. Eh, Dios puede comunicarse a través, y hay que ver el texto bíblico, eh, hay que ver el texto. Solo quiero hacer un paréntesis, quiero agradecer a William Fuentes, que él es un asiduo seguidor de la iglesia, ¿verdad? Y me gustan mucho los comentarios que hace él, son muy buenos, muy edificantes, pero también son muy retadores también, lo cual es magnífico, es magnífico. Así que gracias, William. Este, entonces, el Espíritu Santo, Dios puede comunicarse a través de susurros, de cosas silenciosas, sin ningún sonido. Pero es que Dios va a escoger en su absoluta independencia y libertad de comunicarse como Él quiera, ¿verdad? Lo que pasa es que yo tengo que estar preparado, yo tengo que estar muy preparado, extremadamente preparado, para poder identificar cuando Dios me respondió. Y entonces no vaya a ser de que Dios me responda y yo no logre entender absolutamente nada. Pero como digo, no es necesario ir a un seminario ni sacar títulos ni nada de eso. Este, con, con una mentalidad, con una actitud muy honesta y sincera, pero también humilde, uno tiene que acercarse al texto bíblico y leerlo y estudiarlo y entonces sacar de ello cuál es el mensaje que Dios tiene para mí, para usted, para todos y todas. Hermanos y hermanas, que el Espíritu Santo nos siga guiando para ser testigos en el lugar donde estemos, con las personas que estemos, pero con la firme convicción de que el Espíritu Santo está con uno y uno está con Dios también en comunión. Oremos, hermanos y hermanas. Querido Dios, te agradecemos porque la presencia de tu Santo Espíritu nos infunde ánimo, nos infunde valor, nos infunde también certeza de que en quien hemos creído, en quien tenemos fe y esperanza, es un Dios bueno, justo, y también es un Dios vivo y presente en este país como en todo el mundo, pero también con nosotros y con toda la gente que quiere hacer su voluntad. Bendícenos, Señor, y cuídanos. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos.